ser ni integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los abogados ni los miembros del organismo judicial, por supuesto con la excepción del presidente y el secretario, pero de lo contrario no pueden ser los abogados. Faltas y sanciones. Vean, lo que procede acá es de que el representante, ya sea patrón o trabajadores, que en cualquier forma faltare a su deber, va a tener una sanción que es una corrección disciplinaria. ¿Quién se la va a imponer? La Sala de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional. Y contra esta resolución de esta corrección disciplinaria cabe el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Las resoluciones, artículo 298 del Código de Trabajo, van a ser dictadas, las de trámite van a ser firmadas por el juez y el secretario, y las demás serán firmadas por todos los miembros del tribunal, aun cuando hubiera un voto en contra. Las deliberaciones, bueno, dice que serán secretas, de igual forma serán también la forma de votar, ¿sí? Y él dice que el tribunal va a tomar las decisiones por mayoría. Y también hay otras generalidades en el artículo 409. Dice que lo normal para poder usted litigar, para poder usted asesorar, para poder ser director y procurador en un asunto de un conflicto colectivo de carácter económico social, lo ideal, de acuerdo con el artículo 409 del Código de Trabajo, dice que debe comparecer con la asesoría de abogado, ¿sí? Pero las partes pueden conocer personalmente o representadas. ¿En qué casos? Por los parientes de ley dentro los parientes dentro de los grados de ley, abogados si se tratara de patronos individuales, por compañeros de labores si se tratara de trabajadores, por directivos, gerentes o empleados superiores con poder suficiente si se tratara de personas jurídicas emplazadas como patronos, ¿sí? En todo caso, los poderes deben de acreditar su calidad. Requerimiento de información. Dice que el Tribunal de Conciliación puede requerir de cualquier autoridad y comisión técnica estatal o institución todo lo que necesita, proporcionar cuestionarios sobre el conflicto que se le ha planteado. Y no se puede de ninguna manera negarse a esto, porque precisamente serán sancionados con una multa al funcionario o la autoridad que no atienda un requerimiento de un tribunal de conciliación y arbitraje. Bueno, una vez dice que ya esté el presidente de conciliación, dice que puede citar a las partes, o sea, al delegado de patrón o trabajador, por medio de la Policía Nacional Civil. Dice este artículo 411. ¿Cómo se va a valorar la prueba? En los tribunales de conciliación y arbitraje lo van a valorar de acuerdo a su leal saber y entender, de conformidad con el artículo 412 del Código de Trabajo. Las actas, todas las actas o diligencias que lleve a cabo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se hará constar por escrito y serán firmadas por sus miembros, por las personas que han intervenido en ella y el secretario, así como las demás observaciones que estimen pertinentes. Esas serían las generalidades de los tribunales de conciliación y arbitraje. Hablemos hoy un poco del tribunal primero que se va a integrar, que es el Tribunal de Conciliación, ¿sí? En el 377 lo hemos analizado varias ocasiones y estamos hablando precisamente nosotros estamos hablando del planteamiento de un conflicto de carácter económico-social, cuando dice que si somos trabajadores no sindicalizados, vamos a hacerlo a través de un pliego de peticiones que le vamos a presentar al juez, quien va a presidir el Tribunal de Conciliación, y vamos a nombrar 3 delegados. Y también dice que si en un caso fuera un sindicato, se va a hacer de igual forma. Van a ser 3 delegados, pero estos delegados son miembros del Comité Ejecutivo y los va a designar no el Comité Ejecutivo, sino la Asamblea General. La primera resolución. Bueno, el primero dice, los delegados y representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al juez. ¿Quién es este juez? Este es el juez que habla del 293 y 294, que integra el Tribunal de Conciliación, aquella lista que van a publicar en el Diario Oficial y otro de mayor circulación, y que se envíe esa copia al Colegio de Abogados y Notarios. A él es que se le va a presentar al que va a presidir el Tribunal de
conciliación. ¿Sí? Él es el que se le va a enviar. Quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrón, a más tardar al día siguiente de su recepción. Y esto pues va a tener nosotros en el momento que presentemos el pliego de peticiones, lo tenemos que hacer con duplicado para que se las hagan llegar al patrono precisamente para que esté en conocimiento cuáles son nuestras peticiones. Dice, y cuando se trata de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, aquí sí es importante, ¿va? Porque primero se debe agotar la vía directa que es de 30 días. ¿Se recuerdan? Vieron comenzado en el artículo 51 del Código de Trabajo. Emplazamiento. Bueno, ¿desde qué momento el patrón no puede tomar represalias? ¿Desde qué momento nosotros los trabajadores nos sentimos seguros en el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social? Lo vamos a hacer desde el momento que esté entregado el pliego de peticiones, ¿sí? Vamos a esperar un ratito que se incorporen más palabras. Entonces, el artículo 374 del Código de Trabajo dice lo siguiente. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones, el juez, el que preside el Tribunal de Conciliación, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirle el ejercicio de sus derechos. Si el patrón infringe esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Imaginen qué sanción más severa si le llegan a incorporar al patrono. Vea, está hablando usted aquí de 10 a 50 salarios mínimos. Fíjense que esto es sumamente valioso. Yo quiero que nunca nos perdamos con la definición que vimos en el artículo 269 y 270. ¿Qué son faltas de trabajo y qué son correcciones disciplinarias? ¿Sí? Eso sí lo vamos a tener que analizar muy bien para no confundirnos nosotros, porque están bien definidas en qué momento se aplica y a quiénes se les aplica. ¿Sí? Entonces estamos de que si el patrono llegara a despedir a un trabajador, por ejemplo, inmediatamente va a hacer que sin tener la autorización judicial, le van a sancionar y va a cometer esa falta, se la van a calcular de 10 a 50 salarios mínimos mensuales. Imaginen que sea el máximo. Pero miren lo que pasa. Además va a recargar, o sea, va a pagar los salarios dejados de percibir, cualquier otro tipo de prestaciones que no recibió los trabajadores, porque ya estaba emplazada y no podía, por ejemplo, despedir. Pero si la conducta del patrón no dura más de 7 días, se incrementará en un 50%. Imagínense, si son 50 salarios, ya un 50 sería 25 más, serían 75 salarios mínimos. Ya se imagina qué cantidad precisamente le correspondía pagar al patrón. En el artículo 380, bueno, ¿qué pasa si realmente nosotros cometemos una falta de trabajo y presión social? ¿Nos pueden despedir aún estando emplazada la entidad? Claro que sí. Yo les he hecho mención a ustedes de un caso del Seguro Social que precisamente pidieron autorización y autorizaron. Que pues les he contado un procedimiento equivocado del propio del Seguro Social y ya no pudo haber sacado el despido, pero el juez sí autorizó. Artículo 380. A partir del momento que se ve el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido o no se hubieran adherido al conflicto, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que juzgue o no sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin autorización judicial, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior. O sea, aquellos 10 a 50 salarios mínimos, ¿sí? Y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos en caso de desobediencia. Dice, y en caso de desobediencia,
duplicará la sanción con lo previsto en el artículo anterior. Duplicará, ¿sí? Allá, acuérdense que si en 7 días no es efectivo, reinstalará a un trabajador, pero acá, ya si ha transcurrido el tiempo y él sigue con su negativa, vean, el juez inmediatamente, por constarle de oficio, por denuncia o omisión del procedimiento, esto de un caso de resolución de administración debe dictarla dentro de las 24 horas de haber ingresado la denuncia al tribunal. ¿Sí? El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho a la movilidad del 209. Si usted lee el 209, ahí no habla qué procedimiento se lleva a cabo precisamente para que nos reinstalen cuando formamos un sindicato. Este último párrafo del artículo 380 nos señala claro. El procedimiento de reinstalación, que es a través de un incidente, que establece este artículo, es aplicable también cuando se infrinja el derecho a inamovilidad que establece el artículo 209 de este código, que estamos hablando la formación de un sindicato. ¿Sí? Requisitos del pliego de peticiones. Vamos a dejar entrar aquí. Bueno, requisito del pliego de peticiones. Ah, claro que tiene que ser requisito, pero yo creo que revise su código en el último párrafo del artículo 381. Algunos códigos que tienen un error por ahí, ¿sí? Entonces, pero sí me gustaría que usted lo revisara, ¿sí? Bueno. Dice el artículo 381, no sé si alguien nos quisiera apoyar. Yolik, Va, por leo favor. el último párrafo, ¿verdad? No, léeme todo el 381. Ok. El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellidos de los delegados y la fecha. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme las reglas de los artículos que proceden. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Vean qué interesante ustedes, que si no cumpliéramos los requisitos nosotros en el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social, miren el último párrafo. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta y dará trámite a la solicitud. Imagínense qué interesante en Guatemala el planteamiento de conflictos de carácter económico-social. ¿Sí? La integración del tribunal. Si se dieron cuenta, ya presentamos el pliego de peticiones. A partir de ahí gozamos del derecho de inamovilidad porque la entidad está emplazada. ¿Sí? Al día siguiente, más tardar, deben notificar al patrono adjuntando el pliego de peticiones. Pero todavía no está integrado el Tribunal de Conciliación. Aquí quien está dando trámite, estas son resoluciones de trámite, el señor juez y el secretario. El juez que va a presidir de conformidad con los estados publicados en el diario oficial por designación de la Corte Suprema de Justicia. No cualquier juez, es un juez ya designado para integrar ese Tribunal de Conciliación que precisamente es jurisdiccional. En el artículo 382 entonces dice del Código de Trabajo, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social, quien va a presidir ese tribunal de conciliación, procederá a la formación del tribunal de conciliación de conformidad con el artículo 294.
Notificará a todas las partes por los medios de su alcance, deberá nombrar dentro de 24 horas una delegación idéntica por parte del patrón. O sea, el patrón tiene que nombrar 3 delegados, ¿sí? Con facultades suficientes para negociar o bien ad referéndum, que regresen a hacer las consultas respectivas, ¿sí? Bueno, prevista en el artículo 377. Bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Si no nombre el juez, lo va a hacer de oficio el señor juez. Sus miembros deben cumplir con señalar el lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal. Y en caso de que así no lo hicieren, se les seguirán haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal, si dicho lugar estuviera ubicado en la sede del tribunal. Impedimentos, excusas. Bueno, nosotros, se recuerda que vamos a integrar el Tribunal de Conciliación, quien lo preside es el juez, pero tenemos delegados, un delegado de patrón y un delegado de trabajadores que van a ser los vocales de ese Tribunal de Conciliación. Pero ¿qué pasa si uno de ellos tiene impedimento para conocer el conflicto? Dice que inmediatamente lo hará saber al juez para que nombren al sustituto. Acuérdense que el delegado de trabajadores y de patronos tienen 3 suplentes y van a ser electos o designados en orden, 1, 2, 3, para que en ese orden vayan integrando cuando el titular no pueda. Y el artículo 383, el Código de Trabajo dice: si en el momento de constituirse el Tribunal de Conciliación, o sea, donde se está formando, alguno o algunos de sus miembros tuvieran algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento de excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá una corrección disciplinaria contenida en el artículo 297. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del Tribunal de Conciliación, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias ni incidentes de ninguna clase. Bueno, ya lo tenemos integrado, ya ninguno manifestó que tenía impedimento o causa de excusa, entonces ahora viene el momento de declararlo competente. Artículo 84 del Código de Trabajo. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente. ¿En qué momento es competente ya para conocer el conflicto todo el tribunal? Después de haber resuelto los impedimentos o las excusas. En ese momento se declara competente. Estamos en el artículo 384 del Código de Trabajo. Y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones de patronos y trabajadores para una comparecencia, para una audiencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes con absoluta preferencia. ¿Qué es lo que está indicando acá? Bueno, ya estamos integrados, no hay excusa, nos declaramos competentes. A partir de ahí, debemos de notificar o convocar a las partes, a los delegados de patronos y trabajadores, para que vamos a dedicar una audiencia que se va a llevar a cabo dentro de las 36 horas después de haber declarado competente el Tribunal de Conciliación. Bueno, ya estamos listos con la audiencia, pero vean, hay una etapa preparatoria. El artículo 385 del Código de Trabajo dice: 2 horas antes de la señalada para la audiencia, de las 36 horas, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de patronos y a los delegados de trabajadores. Y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. Y es que, veras, se recuerdan que cuando vimos en el 377, dice que los 3 delegados
ya sean miembros del comité ejecutivo, si es un sindicato y se va a discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, o somos trabajadores coaligados, no sindicalizados, dice que esos 3 representantes deben de conocer bien el conflicto. Ese es un requisito para nombrar a los delegados. Por eso acá dice que previo a la audiencia de las 36 horas, 2 horas antes van a escuchar a patronos y trabajadores para que les expliquen y conocer bien el conflicto. Bueno, una vez que hayan escuchado, van a levantar un acta lacónica, o sea, van a documentar lo más importante de las peticiones de los trabajadores y también la opinión de los representantes de los patronos, ¿sí? Harán las deliberaciones necesarias y luego llamarán a los delegados a dicha audiencia. Fíjense que después de escucharlos, ellos se reúnen, van a deliberar y luego llaman al delegado de patronos, a los delegados de patronos y trabajadores, a efecto de proponerles los medios o las bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Mire, no es que nos van a poner a discutir patronos y trabajadores. El pliego de peticiones las van a analizar el Tribunal de Conciliación y nos va a formular algún tipo de recomendación, alguna solución ecuánime para que lleguemos a un arreglo. Artículo 386. Fueron tan buenas las propuestas, las bases, los medios que nos dio el Tribunal de Conciliación que llegamos a un arreglo del conflicto que plantamos allá en el artículo 377. Entonces firmamos el convenio respectivo y ahí terminaría el conflicto colectivo. Pero resulta que ya nos pusimos de acuerdo, pero una de las partes por rebeldía no quiere cumplir con lo que se fijó. Y dice así, el artículo 386 del Código de Trabajo. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedan obligadas a firmar y cumplir el convenio colectivo que se redacte. Del término que fije el Tribunal de Conciliación, la rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionado con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, de 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que se determine en él. Pero si no se indica plazo, dice, no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el mismo va a tener 1 año. ¿Sí? Queda a salvo el derecho granjero. ¿Qué pasa? Que el patrono no quiere cumplir. Entonces, queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio colectivo para declararse en huelga o en paro si fueran patrono, ¿va? Pero hablemos de la huelga porque paros en Guatemala, patronos no va a haber nunca, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación. Ya no tenemos que plantear nuevamente el conflicto, siempre que lo hagan por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Vea lo que es interesante. Dicha parte puede optar por pedirle a los tribunales de conciliación y arbitraje la ejecución del acuerdo a costa de quien incumplió y el pago de daños y perjuicios. Pero vea, también nos da derecho de declararnos en huelga. Que llegamos a un acuerdo y no es posible que ahora el patrón no nos quiera cumplir. Nos da derecho a quedarnos en huelga. O bien acudimos a un juzgado de trabajo y previsión social a pedir la ejecución de lo acordado en ese convenio colectivo. Artículo 387. Pero vean ustedes, no se llegó a un acuerdo. Entonces viene el Tribunal de Conciliación de conformidad con el artículo 387 del Código de Trabajo, dice, el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones, aquellas fórmulas ecuánimes de buscar una solución, no fueran aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes al procedimiento que habla el 385 o a fijar una nueva audiencia. Va a fijar una nueva audiencia. Fíjense que como no se logra ningún arreglo después de esa audiencia de las 36 horas, tiene la opción el tribunal de convocar a una nueva audiencia dentro de las 48 horas. Artículo 387. ¿Sí? Entonces dice que, por supuesto,
van a tratar de buscar cualquier fórmula, van a tratar de buscar el acopio, la mejor forma de datos, para formularle nuevamente a las partes una solución ecuánime, un convenio colectivo para que ahí termine el conflicto. Bueno, también aquí dice que se puede dar una circunstancia, pero dice que si por alguna circunstancia en una de las audiencias, alguna de las partes, alguno de los delegados, ya sea patronos o trabajadores, no van a comparecer, entonces viene una corrección disciplinaria, ¿eh? Viene una corrección disciplinaria que le va a imponer precisamente el tribunal. Artículo 388 del Código de Trabajo. Si los delegados de alguna de las partes, estamos hablando de los delegados de patronos o trabajadores, no asistieren una vez que hayan sido debidamente citados y a cualquiera de las audiencias a que se refiere el artículo 384 y el de 48, el de 36 horas y el de 48 horas, el Tribunal de Conciliación nos hará traer, sin pérdida de tiempo, por medio de las autoridades de la policía, e impondrá a cada uno de los rebeldes una corrección disciplinaria, una multa de 25 a 100 quetzales y de 100 a 500 quetzales, según sea patrono o trabajador. El tribunal puede revocar esta medida si se justifica la inasistencia. Bueno, fíjense que el Tribunal de Conciliación está hasta lo imposible porque lleguemos a un arreglo, a un convenio. No pudimos llegar a un convenio. Una vez, artículo 389, una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados de patronos y trabajadores hayan aceptado el arreglo o convenio, en someter la disputa a un arbitraje. La primera fórmula es que el Tribunal de Conciliación dice: señores, les propusimos un arreglo, les propusimos llegar a un convenio, no quisieron, pero tienen otra opción. Pueden ambas partes, unas partes, pedir de que nos vayamos al arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje conoce después del Tribunal de Conciliación, y este Tribunal de Arbitraje va a dictar una sentencia colectiva, o laudo arbitral, o bien laudo colectivo. Tiene diferentes nombres. Nosotros le llaman laudo arbitral. La autoridad le va a decir sentencia colectiva. Pero fíjense, bueno, no llegamos a ningún arreglo, pero queremos que esta disputa continúe. No estamos de acuerdo en algunos puntos. Vamos a dejarle esto que un tribunal resuelva el conflicto que usted me planteó, trabajadores, en el 377, y que el tribunal dicte una sentencia, el tribunal de arbitraje. Lo dice el artículo 389. Agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados de patrones y trabajadores hayan aceptado el arreglo o convenio colectivo, o bien de someter la disputa al arbitraje, el tribunal levantará un informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que le hicieron a las partes para resolverlo, además de determinar cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron, y lo mismo respecto al arbitraje propuesto e insinuado. Si se dan cuenta, el Tribunal de Conciliación no dicta sentencia, únicamente rinde un informe que una copia la va a enviar a la Inspección General de Trabajo. No dicta sentencia, el Tribunal de Conciliación solo rinde un informe. Eso que nos quede muy claro, ¿eh? Firma el informe por todos los miembros del tribunal. Claro, el informe de que habla el artículo anterior, o el convenio, va a ser firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y, por supuesto, por el secretario. Artículo 390. Bueno, pero ¿qué pasa si los delegados de patronos y trabajadores dicen: ¿sabe qué? El conflicto está planteado, no podemos llegar a ningún arreglo, pero queremos que nuestra disputa, queremos que este planteamiento, este conflicto de carácter económico y social, lo resuelve el Tribunal de Arbitraje, que ese sí va a dictar sentencia? Entonces, en el artículo 391 dice la siguiente, del Código de Trabajo: si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación
servirán de base para el juicio, para el proceso que llevará a cabo el Tribunal de Arbitraje. Validez de las actuaciones. En que el 392 del Código de Trabajo. Yolik. Por favor. Las actuaciones de los tribunales de conciliación, una vez que hayan sido legalmente constituidos, son siempre válidas y no pueden ser anuladas por razones de incompetencia. Igual regla rige para sus resoluciones, siempre que se hubiere sujetado a las facultades que les conceden las leyes. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiempo va a conocer el Tribunal de Conciliación? Únicamente 15 días. Y después tiene que dar por concluido y va a enviar el informe lo va a hacer de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque si hubo retraso en todo este proceso, los funcionarios y empleados judiciales deben de ser sancionados con una corrección disciplinaria. Veamos entonces el plazo que dura el Tribunal de Conciliación, artículo 393 del Código de Trabajo. ¿Quién nos apoya? Artículo 393. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones, con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que esta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del atraso. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahora sí ya viene un problema serio, un problema serio. Ya el conocer el Tribunal de Conciliación no se pudo llegar a ningún arreglo y tampoco hubo compromiso de ir al arbitraje, o sea, tampoco queremos que un tribunal nos resuelva, un tribunal de arbitraje nos resuelva la controversia, nos resuelva el planteamiento de las peticiones que hicimos. En el artículo 394 del Código de Trabajo, lo que indica es representantes de trabajadores o representantes de patronos dentro de un conflicto económico, social, pueden pedirle al juez. Ya no es el juez que integra la conciliación, es el juez que va a integrar el Tribunal de Arbitraje. Le pueden pedir que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. ¿Sí? Que se pronuncie si la huelga es legal o es ilegal. Claro, sin olvidarnos de cumplir con los requisitos del 241, si es huelga, y 246 en el otro caso. ¿Sí? Artículo 394. Vean. Viene el juez y dicta su auto y dice, señores, imaginémonos, sí procede la huelga. La huelga es legal. Cumple con todos los requisitos, incluyendo los 241. Se agotó la conciliación. Se cumplió el 239 y la apoyan la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa. Se cumplieron los requisitos. Viene el juez y declara legal la huelga. Nos estamos imaginando, ¿sí? Viene entonces, no puede resolver en definitiva. De oficio, debe consultar la resolución que emitió a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones. Y esta es quien se va a pronunciar en definitiva. Y lo va a hacer en un plazo de 48 horas. Vean qué interesante. No va a resolver en definitiva el juez. Lo va a tener que consultar a la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Bueno, resulta que también viene la Corte y dice, señores, sí es legal. Entonces dice que los trabajadores tienen 20 días para estallar en huelga y los patronos tienen 3 días para hacer efectivo el paro. Si los trabajadores no en esos 20 días, por diferentes circunstancias, no estallan en huelga, entonces les queda nada más una alternativa. Que el conflicto que plantearon en el 377 lo resuelva un tribunal de arbitraje. Solo que esto se le llama arbitraje obligatorio. Ya no es potestativo,
ya no son las partes, sino perdimos un derecho procesal, no lo tomamos como tal, pero todavía la ley, pensando en que es un conflicto de carácter económico-social, nos da la opción de un arbitraje obligatorio. Pero lo vamos a leer para que nos vaya quedando bien clarito todo el tema este. Artículo 394 del Código de Trabajo, ¿sí? Dice, en caso de que no hubiere arreglo, o sea, no llegamos a ningún convenio, ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados, ya sea de patronos o de trabajadores, puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social. Ya no le está hablando del juez de conciliación, él ya conoció 15 días, ya no conoce más. Que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciándose que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de causas posteriores que cambien su calificación. En este caso, por supuesto, se deben de cumplir con los requisitos si somos huelga al 241. Pero miren lo que dice el otro párrafo. Dicha resolución, la del juez, la que dijo que posiblemente la huelga era legal, ¿sí? Porque estamos hablando de trabajadores, ¿sí? Allá dice que cualquiera puede pedir sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pero imaginémonos que nos va bien como trabajadores. Debe de consultarle a la sala, ¿sí? Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquellas en que recibió los autos. Bueno, imaginémonos cuando dijeron que la huelga es legal. Y imaginemos que si usted es patrón, le dijeron el paro es legal. Para evitar controversias, inmediatamente, por la vía más rápida, tendrán que notificarle primero a los delegados, tanto el patrono como el trabajador, a la Inspección General de Trabajo, como a la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Precisamente para mantener el orden. Eso es necesario. El secretario de este último tribunal, o sea, de la Sala de Trabajo y Previsión Social, comunicará por vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes, de patronos y trabajadores, a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, a fin de que éste tome las medidas necesarias para mantener el orden. Pero hay otra circunstancia, ¿ven? ¿Qué pasa si nosotros los trabajadores no cumplimos que ninguno de los requisitos del 377? No hacemos planteamiento, nada, sencillamente nos vamos a la huelga. Y esa huelga se va a llamar una huelga de hecho. Eso hay que tener cuidado, porque esa huelga va a ser ilegal. Solo que para que sea declarada ilegal, tiene que hacerlo un juez. Y tiene que ser a petición de parte. El patrono tendrá que indicar, señor juez, quiero que me declare ilegal esta huelga acordada y mantenida de hecho por este grupo de trabajadores para proceder a los despidos, ¿sí? Y lo va a hacer a través de un incidente que el periodo de prueba va a ser únicamente de 5 días. Dice, para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro, si fueran patronos, acordados y mantenidos de hecho, o sea, no se cumplieron con los requisitos, se tramitará la cuestión en forma de incidente a petición de parte, no es de oficio, es a petición de parte. Pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones, como va a ser lo que se trata de que sea efectivo, las notificaciones que procedan serán forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trate. Mire lo delicado de llevar a cabo una huelga ilegal, una huelga de hecho. Es delicadísimo de conformidad con el último párrafo del artículo 394 del Código de Trabajo. Pero veamos entonces lo que yo les estaba indicando. Bueno, señores, nos declararon legal la huelga y a los patronos les declararon legal el paro. Artículo 394
95 del Código de Trabajo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Frolic dice, si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala, confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término sin haberla declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes que se refiere el artículo 246. Bueno, fíjese que nos declaramos legal la huelga, cumplimos con todos los requisitos. Tenemos 20 días para declarar la huelga, ¿sí? Para estallar la huelga. Pero resulta que no lo hicimos. Espérate, tratamos un conflicto colectivo. Entonces todavía nos da la opción el artículo 395 de ir a un arbitraje obligatorio. ¿Qué significa eso? Señores, que conozca un tribunal de arbitraje para que dicte una sentencia colectiva. Todavía no da esa opción. Y los patronos van a tener únicamente 3 días después del mes, dice el vencimiento que dice el artículo 246. Si usted lee el 242, lo vamos a leer hoy. Mire qué efectos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a conocer nosotros. Bueno, ya lo declararon legal la huelga y nos dejaron legal el paro, si fuéramos patronos. Pero ¿qué significa que la huelga sea legal y sea ilegal? Eso es el procedimiento, ¿eh? Ese es el procedimiento, todo lo que hemos hablado, ahí puede ser legal la huelga, ¿sí? Pero el conflicto no lo hemos resuelto. El conflicto sigue todavía, el mismo problema, las reivindicaciones de carácter económico-social siguen ahí. Entonces, ¿qué dice el artículo 396 del Código de Trabajo? Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declara la huelga o el paro legal, cualquiera de los delegados, ya sea patronos o trabajadores, pueden pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento para los efectos que indican el artículo 242 y 252. ¿Para qué nos va a servir que nos declaren justa una huelga? Veamos qué dice el artículo 242. No sé si alguien lo tiene por ahí a la mano. Yo, licenciado. Por favor, André. Dice artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejores económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dura la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por tiempo que durare la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Bueno, vean pues, interesante los efectos que va a producir la huelga justa o el paro justo. Veamos qué dice en el caso del paro el 252. Artículo 252. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, éste debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrono.
Entonces ya estamos claros qué efectos produce la justicia o injusticia de una huelga o de un paro. 2.42 para la huelga y 2.52 para el paro. Estamos hablando más de la huelga porque los paros en Guatemala no se han acabado por los patronos, pues es una figura que está en el código, pero que no es derecho vigente, pero no es positivo porque no se practica. Bueno, los patronos se han acabado un paro acá. La única vez que alguien confundió y que leí por ahí que decía que hicieron un paro, pues se recuerdan cuando hubo la muerte de alguien y parte del sector empresarial hizo una caminata allá por la zona 13, que están ocultando a un expresidente de la muerte de una persona, pero esa vez no, lo que esa vez fue una medida, lo que hemos hablado, medidas de hecho, pues, o sea, una manera de manifestar una inconformidad, pero nunca un paro. El paro va a llevar todos los requisitos que hemos leído, y eso no va a suceder nunca, pues, sector empresarial. ¿Qué sector empresarial va a tener como fin cerrar su empresa? Salvo aquellos conflictos que se puedan ocasionar, pues hace muchos años que no veo en Guatemala la figura de la huelga. Sí, no la vemos. Bueno, entonces vamos a ver entonces. Este pronunciamiento deberá ser el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. O sea, el pronunciamiento de la justicia o injusticia del movimiento. Para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que consideren necesarias. Y si lo estima oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está sujeto a rendirlo dentro de los términos de 10 días de solicitado. Todo ello sin perjuicio del derecho que corresponde a las partes de aportar la prueba que estimen pertinentes. Calificada de justo una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el 242 que ya lo leímos y el 252 último párrafo. La resolución debe contener, y aquí están los requisitos que debe contener esa resolución, razones que la fundamentan, término dentro del cual deben nuevamente tomarse las actividades de los trabajadores en la empresa, prestaciones que el patrono debe conceder en caso de huelga. Y bueno, está el C, está el D, el E, y bueno, lo vamos a leer. Obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en caso de que el patrono se negara a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C de este artículo. Los salarios de los trabajadores de calificada justa la huelga deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiendo en caso de negativa patronal acudir a la vía ejecutiva sin perjuicio de los demás derechos que en estos casos otorga el presente código a los trabajadores. Y la última, las demás declaraciones que el juez estime procedentes. Calificada de injusto una huelga o de justo un paro, el juez debe proceder, en primer caso, en la misma forma que indica el párrafo anterior, en lo que sea procedente a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el artículo 242, último párrafo, y en el segundo caso de autorizar expresamente el patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252. Miremos que es el párrafo tercero del 252. Todo sin perjuicio de las responsabilidades penales que se haya incurrido. Bueno, concretamente, es que yo no sé cómo está su código. Miremos el último párrafo del 242. No, el tercer párrafo dice. ¿Tienen el 252? Sí, licenciado. El paro legal declarado justo por dichos tribunales procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Ese es el paro, cuando el paro ha sido declarado legal y justo. Procede el despido. Pero en Guatemala, lo que les indicaba, no se practica esta figura o institución del paro, que ya quedamos que únicamente le han dejado los patronos. No puede ser, si hay paro de trabajadores, ya hemos platicado que eso no es así. Nos quedamos con la última clase para el día viernes, que vamos a conocer lo que es el arbitraje.
Pues aquí hay preguntas muy esenciales que las vamos a preguntar en el examen. Yo solo quería pedirles recomendaciones, algunas cosas bien importantes para mí. La primera sería de que si usted no puede evaluarse en la jornada que le corresponde, que va a ser a las 5:30, tendrá que hacerlo en extraordinario, para evitar algún tipo de problema o de algún comentario. Dos, pues vengan, tienen que estudiar el día viernes, yo quiero que no me falte, porque vamos a tratar de hacer un repaso general. Así de que el día de hoy, vamos a dejar hasta ahí la clase. Y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes a esta misma hora y aquí siempre por la forma virtual. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias, adiós. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Bueno, adiós. Feliz día del niño, Lick. Feliz noche. Lick, una consulta.